De uno, bueno, pues tenemos una reflexión interesante acerca del Hezbollah y el presidente de Líbano. El jefe del Estado se tiene que elegir en tanto en cuanto una distribución bien curiosa. Bien curiosa en tanto en cuanto la fórmula establecida en los años 70-80 pone en el frontispicio, después del reequilibrio de fuerzas y el tema demográfico, a que el jefe del Estado tiene que ser cristiano. El primer ministro tiene que ser Sunni y el speaker de la Cámara Legislativa tiene que ser Chi. Para la distribución de las minorías religiosas en tanto en cuanto el equilibrio de poder ha sido difícil, sobre todo después del ámbito de la guerra civil libanesa, hasta el punto de generar dificultades, sobre todo en periodos en donde hay la necesidad de acordar un nuevo jefe del Estado y no hay fórmulas de consenso para hacerlo posible. Aquí es cuando podemos recordar un país no muy lejano, porque tampoco hay tantas diferencias de kilómetros, como puede ser Grecia, en tanto en cuanto cuando estaba terminando el periodo de nueva democracia, eh, y se esperaba que en algún momento del futuro iba a haber unas elecciones que ganaría Siriza, había la necesidad antes de llegar a ese punto de renovar el cargo del jefe del Estado griego, porque recordemos que antes había una monarquía que fue expulsada por un referéndum en el año 1174, después de la dictadura de los coroneles. Y que luego también, bueno, pues siempre ha habido dificultades en Grecia, nunca ha sido un país estable desde la guerra civil, en el año 44-47, personajes como Venicelos, Metaxas, que fue un dictador antes de la Segunda Guerra Mundial, bueno, una serie de personajes muy interesantes. Muy interesantes porque, bueno, pues no eres griego. Y si fueras griego no serían tan interesantes, serían problemáticos. Pero bueno, digamos que hicieron el cálculo los representantes de Siriza, que ya estaban dentro del ámbito parlamentario, para impedir la elección de un nuevo jefe del Estado, en tanto cuanto tenían la confirmación legal de que si no salía en segunda vuelta, la tercera sería una convocatoria de elecciones automáticamente. Y en eso ganaría Siriza directamente. No quisieron esperar, quisieron obtener el rédito y el beneficio político inmediatamente. La cosa es que luego se cambió el modo de elección presidencial para no inferir que si no llegaban a un acuerdo para la elección del jefe del Estado, eso no significara una convocatoria de elecciones al Parlamento griego. Pero eso pasó después, una vez eliminado el partido Nueva Democracia, que actualmente es el que gobierna Grecia después del hundimiento de Siriza. Este ejemplo venido del ámbito griego, que tampoco está tan lejano, siempre mediante, debería de afrontarse en el ámbito del Líbano para una reflexión. Pero antes, vamos con el elemento Hezbollah. ¿Qué dijo Hezbollah? Hezbollah pide elegir un presidente del Líbano que no apuñale por la espalda la resistencia. Alucinante, porque nos dijo con una imagen de un tal Soleimani, que evidentemente era iraní, con lo cual no era libanés. ¿Mm? Con lo cual ya estamos hablando de Estado dentro del Estado vendido a un Estado extranjero. Si eso pasara respecto a Francia, Reino Unido, Estados Unidos o, peor de todo, a Israel, tendríamos a alguien que merecería ser, oh sí, explotado, como el señor Hariri en 2005. Mm, ¿Qué cosas? El partido milicia chií, Hezbollah, ha abogado por elegir a un nuevo presidente del Líbano que no apuñale por la espalda a la resistencia, después de que el Parlamento haya fracasado por quinta vez, a la hora de elegir al sustituto de Michel Aoun, cuyo mandato expiró el 31 de octubre. ¿Mm? Elijamos un presidente, si queremos, que proteja la soberanía nacional y preserve la promesa constitucional, los intereses de Líbano. Elijamos a un presidente que no sea uno de confrontación, ha dicho el líder del bloque parlamentario de Hezbollah, Mohamed Raad.
Así lo ha dicho, que el grupo quiere un presidente que no desafíe a nadie, según ha recogido el portal libanés de noticias Naharnet. Queremos que sepa cuál es el valor de los mártires y la importancia de la resistencia a la hora de preservar y proteger la soberanía del Líbano. Raad ha señalado que las decisiones del presidente elegido deben ser soberanas. No deben plegarse a las presiones y apuñalar por la espalda la resistencia, ha zanjado después de que Hezbollah y sus aliados votaran en blanco durante la sesión del jueves. Ahí luego está el asunto de que el candidato más votado fue Michel Muawad. ¿Cuántas? M-U-A-U-A-D. Solo son consonantes, la primera y el último. Que obtuvo 44 respaldos por los 8 del historiador Hisham Yalife y el voto recibido por el exministro Ziad Barud. Fuerzas libanesas, el Partido Socialista Progresista y falanges libanesas respaldaron a Muawad. Para ser elegido, el presidente debe obtener el apoyo de 2/3 del Parlamento, 86 de los 128, en primera ronda, o una mayoría absoluta en caso de que haya que celebrar más votaciones, tal y como se contempla en el artículo 49 de la Constitución libanesa. Aún fue elegido presidente en 2016 después de casi medio centenar de sesiones parlamentarias que se prolongaron durante 2 años y medio. Líbano lleva varios años atrapado en una profunda y prolongada crisis política, económica y social que se ha provocado que más del 70% de la población viva por debajo del umbral de la pobreza y un sistema bancario paralizado desde octubre de 2019. Es un tema interesante en tanto en cuanto tampoco somos libaneses. Si fuéramos libaneses, entonces tendríamos un grave problema en primera persona. ¿Por qué? Porque, y esto es un tema interesante e importante, hay un grupo que se llama Hezbollah, que son terroristas aparte de también suministradores de bienestar económico a través del dinero de los petrodólares de Irán. Irán pone la pasta, pone las armas y el Hezbollah sirve de títere en Líbano para los intereses de Irán, para cooptar. Porque la desestabilización del Líbano es un elemento que, claro, habrá quien diga, al haber sido en el año 45 un estado sustentado fundamentalmente en la minoría manorita, era un estado como Israel, que era un estado mayoritariamente judío, en el ámbito después del año 48, la independencia del país, y por lo tanto es un estado cruzado. Es un estado que los shiis y los sunnis deben de considerar no propio y por lo tanto una referencia de ocupación de los occidentales en el ámbito de Oriente Medio. ¿Y eso cómo se contrarresta? Se contrarresta con una construcción de un Estado dentro del Estado para poder subvertir la realidad interna. Cosa que se sustentó en parte sobre el relato mítico de la Nakba y de la situación de los palestinos, y que terminó por eclosionar en los años 70, sobre todo en los años 80, sobre todo después de que largaron a los palestinos la OLP del año 70 de Jordania. Y se instalaron ¿dónde? En el Líbano, con lo cual lo tenían, digamos que la zona norte respecto a Israel y los ataques de desgaste. Cosa que, como digo, en los años 80, Irán, a través de su dinero, de lo que ganaba a través de los hidrocarburos, lo mete en desestabilizar el Líbano. En parte también a través de Siria, que Siria acabó, como decimos, cuando explotaron el coche de Hariri en el año 2005, llevó a una revuelta que después de la idea que había habido que Siria era un elemento estabilizador, no era un elemento colonizador del ámbito de Líbano, como si volvieran los tiempos de Francia de los años 20, 30 y 40. Y por lo tanto, tenemos ahí esa circunstancia en donde durante 20 años el país fue colonizado, a pesar de que estamos con una guerra civil dentro del ámbito del Líbano, soterrada por la diferencia de los grupos políticos. Ciertamente interna, pero con la necesidad de algunos de externalizar para cambiar la recomposición demográfica y política interna. En un primer caso,
en ámbito respecto a los chiíes, pero también para los sunnis de Irán como efecto polarizador. En los años 80 se suele citar la matanza de Sabra y Shalita como culpa de el señor Sharon, como culpa de Israel. La matanza la hizo la falange, aquella cristiana, pero se tiene esa idea de que para tratar de cambiar la demografía y el elemento político interno, en los años 80 y también en 2006 y los previos, Israel también fue un elemento de desestabilización del ámbito del Líbano para enfrentar ese desafío interno, porque al fin y al cabo, tener un Estado dentro del Estado como Hezbollah, que lo que quiere es la destrucción completa del Estado de Israel, y eso no es diplomacia, no reconoce la alteridad, eso significa que tienes un cáncer dentro de ti y eso debes afrontarlo. Cuando Hezbollah habla de resistencia, de que no ponga piedras en las ruedas, se refiere a esto. A un presidente, a un jefe del Estado, que no ponga valor a la hora de recuperar el Estado libanés para el conjunto de la población. Que no enfrente a Hezbollah para reducirlo a una fuerza política y no a un Estado dentro del Estado, en donde debemos recordarlo. La estatalidad dentro del marco de la democracia liberal implica que el único que tiene la vocación de la garantía del uso de las armas es el Estado. Nadie fuera del Estado puede usar las armas. Nadie puede privatizar el cobro de impuestos. Nadie puede ejercer las labores de la sanidad, educación, servicios sociales fuera de lo que establece el marco general del Estado. Puede haber acuerdos, puede haber convenios, puede haber parte de aplicación en el privado, en el marco del Estado, pero siempre bajo el liderazgo y la batuta del propio Estado. Un Estado, en principio, único. Y por tanto, por principio, un jefe del Estado, sea cual sea, de un gobierno, que no dependa de los votos de las bases de Hezbollah, debe de afrontar este desafío. Pero es que luego tenemos esa realidad en la que los palestinos importan una mierda completamente, ya hace ya mucho tiempo, y precisamente la resistencia aquí, la resistencia a Israel, ese es el desafío que el ámbito de Hezbollah tiene en mente como elemento antioccidental, antiliberal, antireformista y pensando el elemento religioso como impregnador de la vida del Líbano. Luego, ciertamente tenemos esa dificultad en tanto en cuanto no solamente ejerce presión sobre la construcción de un nuevo jefe de Estado, se ha dicho 2 años y medio para elegir a Michel Aoun, sino que además, en algún momento del futuro, ya ha habido síntomas de desgaste, no se siente como actual la distribución de poder, de que tenga que haber un jefe de Estado cristiano, porque sí, un jefe de gobierno, primer ministro suní, porque sí, y un speaker, porque sí. Y esto es a lo que responde la lógica de Hezbollah, que puede sentirse cómodo hasta cierto punto en esta forma de distribuir, porque al fin y al cabo el primer ministro es lo importante, pero igual puede venir un jefe de Estado que quiera actualizar eso en respuesta a las necesidades de la calle, porque en tanto en cuanto un nuevo líder político que pueda establecer las prioridades en tanto en cuanto esa dificultad sobrevenida por culpa de Hezbollah, por culpa de Irán, por culpa de la guerra, por culpa de utilizar como portaaviones al Líbano en contra de una destrucción del Estado de Israel, ha llevado a la dificultad eléctrica, a la dificultad alimentaria, a la dificultad de suministros para con el Líbano. Un apartamiento de estas políticas dogmáticas puede suponer un acuerdo con Israel, un acuerdo con Occidente, un acuerdo de logística de suministros, una garantía de supervivencia, unos precios
razonables para las materias primas, y eso puede significar la eliminación de la influencia de Hezbollah sobre la política libanesa. Y eso es un desafío que no quieren afrontar los de Hezbollah. Quieren abortar. ¿Cómo quieren abortarlo? Impidiendo cualquier acuerdo con Israel, impidiendo cualquier acuerdo con Occidente, impidiendo cualquier acuerdo con la Unión Europea, impidiendo que nadie pueda ejercer ningún apoyo a cualquier avance o progreso en el Líbano. Por tanto, hay que tener las cosas más o menos claras, saber diseccionar el estado de cosas allí, y porque hace no mucho explotó el puerto de Beirut. Incluso parecía una pequeña bomba de hasta 1 kilotón de nuclear. ¿Por qué? Porque una parte de lo que Hezbollah, esto no se ha dicho lo suficiente, una parte de lo que Hezbollah guardaba para armamento, como elementos para explosivos, se guardaba en esos silos en el puerto. Y explotó. Explotó porque esta gente está pensando en la guerra y la destrucción y no en la mejora del pueblo del Líbano. Por eso prefieren vivir en el fango antes de tratar de resolver problemas. Prefieren seguir controlando las taifas, los cabildos y los grupos de presión dentro del marco del Líbano como portaaviones cooptados para el pueblo de Irán. Por eso ponen en el frontispicio la cara de el señor Soleimani como mártir, como persona. Por eso resulta interesante que se revistan de soberanía del Líbano, pero no una soberanía real de independencia del país libanés. No, 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 no. Es mentira, es propaganda, es falso, todo falso. Pero ¿se darán cuenta los libaneses? Entenderán que hay que traspasar ese velo, hay que rasgar ese tul de podredumbre a la hora de establecer un nuevo paso e ir más allá. Hicieron una revolución de colores en 2005, igual necesitan otra. Lo mismo que se ha quitado el velo del miedo y en Irán las mujeres han ido a decirle a los ayatolás y a toda su playa de corte que se ha acabado. En Líbano la gente debe de saber que la injerencia extranjera es la de Hezbollah y debe acabarse para que ellos puedan vivir, para que puedan sobrevivir y tener un país de ellos, no de Irán, de los libaneses, el país que quieran ellos y no alguien desde fuera. Por eso este miedo, este temor, este discurso del odio revestido de patriotismo. En fin, ya veremos lo que nos depara el futuro en el Líbano. Les deseo lo mejor, pero cambios van a tener que hacer, y bastantes. En fin, sin más, es que ricasco, ajur, probat, betigel pian.